Bueno, estaban comentándome un poco acerca de su primera semana de semestre y con los cambios de profesores parece que les había ido bien, eso me alegra mucho. Yo creo que todas y todos los profes estamos súper eh, como entusiasmados en que todo lo que aprendimos el primer semestre de cómo llevar adelante estos cursos lo podamos aplicar ahora y funcione todavía mejor, digamos. Yo creo que dentro de todo tuvimos un muy buen primer semestre, por lo menos con este grupo. Yo quedé muy, muy contento con lo bien que trabajaron, con lo disciplinados y enfocados y enfocadas que estuvieron en sus ejercicios. Ustedes produjeron muchos ejercicios, fueron 60, 80 ejercicios más o menos los que llegaron a subir a las distintas solicitudes de invitaciones. Y eso es producir mucho material actoral en un semestre. Así es que, como en el teatro las cosas son efímeras, uno al final nunca tiene la posibilidad de verlo así tan concretamente. Estas plataformas nos permiten registrar todo lo que hacemos y uno cuando mira entonces el resultado final es bien impresionante. Para mí por lo menos impresionante ver incluso cómo se van desarrollando, cómo los primeros ejercicios a veces eran más frágiles, otros se firman. También como, y eso es muy interesante, ¿no? Que la formación actoral la carrera completa, después profesional, de sus experiencias les va a pasar verlo, no es lineal, ¿eh? No es una geometría así predecible en el sentido de que si yo hago teatro todos los días voy a ser un poquito mejor, digamos. Eh, es bonito ver cómo hay gente que hace un primer ejercicio con una calidad, un segundo ejercicio que a lo mejor es mucho mejor, a lo mejor el tercer ejercicio se confunde, en el cuarto vuelve a repuntar. Incluso esos movimientos son interesantes porque tiene que ver con la dimensión más artística de nuestro trabajo. No es una progresión como la productividad de una empresa, digamos, ¿no? Que si uno hace las mismas cosas siempre va a tener el mismo resultado. Y eso a alguna gente le puede asustar, pero para mí yo creo que es una gran posibilidad porque significa que siempre vamos a estar partiendo de cero en un cierto sentido, pero también existen las tendencias grandes y uno se da cuenta de que más allá de que a lo mejor una obra que un artista hace pueda ser de mayor o de menor calidad en respecto a su propia expectativa, uno se alcanza a dar cuenta de que en el camino largo efectivamente sí hay un aprendizaje y una acumulación y una experiencia que permite apostar por esos crecimientos. Así que ojalá este semestre lo enfrentemos con la misma actitud de exploración, de experimentación. Yo les voy a contar, no lo digo por ponerle expectativa a ustedes, sino que simplemente para compartir mi sensación. Digamos, yo estoy muy entusiasmado con el trabajo que estamos haciendo con Sergio Bodanovich. A mí me tiene muy fascinado redescubrir su trabajo. He encontrado otras obras que no están, por ejemplo, en la antología que publicó RIL. Estoy justamente editando un libro sobre historia de Chile ahora y uno de los capítulos es un libro que habla sobre la historia de Chile en un año en particular. Es un trabajo, nosotros lo hacemos junto con hay un historiador chileno que se llama Claudio Rolle, que es un gran historiador de la historia de Chile y de la cultura de Chile, además de ser un historiador, digamos, europeísta, moderno, tiene varias especialidades, pero respecto de Chile, él es una persona que trabaja muy profundamente la relación que hay entre la cultura, incluso lo que uno llamaría la cultura popular, y la historia de Chile. Por ejemplo, ha escrito los 3 tomos más importantes que hay sobre historia de la música en Chile. O sea, si uno quiere de verdad entender cuál ha sido el tránsito que la música, desde la música más tradicional, clásica, hasta la música popular ha hecho en la historia, Claudio Roll es el autor. Su libro, un libro que escribió junto con otros 5 autores, porque es un tipo que trabaja mucho en colectivos. Su libro sobre historia de la historia del siglo XX chileno es un clásico, se llama así tal cual, Historia del siglo XX chileno, y es un gran resumen en 300 páginas de cuál fue la trayectoria política, social, cultural, popular de nuestro país. Y con él estamos trabajando ahora y él hace varios años atrás publicó un primer libro de este tipo que se llamaba 1973,
la historia cotidiana de un año crucial. Y lo que hacía en ese libro justamente es que invitaba a un montón de historiadoras e historiadores a trabajar sobre ese año y a tratar de reconstruir, porque cuando uno dice 1973, ¿cuál es la única idea que se nos viene a todos en la cabeza? El pronunciamiento militar. Que le decimos golpe de Estado en el resto de Zoom, pero efectivamente usted tiene razón. Pareciera que ese año solo pasó eso, y en realidad ese año pasaron muchas otras cosas. Eh, y entonces el libro lo que hace es explorar cómo era la vida antes del golpe y cómo fue la vida después del golpe. Y eso es muy importante. Y ahora, ¿Cuál es el autor de este libro? Camilo, ¿El autor de este libro? el editor, porque es un libro con muchos autores, el editor, es decir, Ah, el que organizó el trabajo, se llama Claudio Rolle. Lo voy a escribir acá para los que les ya. interese buscarlo después. Claudio Rolle, es un apellido italiano, entonces tiene dos L's, Rolle. Eh, y es un profe acá de la Universidad Católica y además es un amigo muy querido, realmente un colega de esos con los que llevamos 20 años haciendo cosas juntos y espero que lleguemos a los 20 más. Y ahora estamos haciendo este segundo libro y elegimos el año 1978. Y el año 78 es un año también muy importante en la historia de Chile, y entonces la gracia, además, Claudio tiene una generosidad como académico muy grande, entonces hicimos algunos cambios respecto al primer libro. Por ejemplo, invitamos a escribir solamente o básicamente a historiadores y historiadoras más jóvenes. Entonces hay toda una apuesta ahí por que sean voces nuevas las que aparezcan y no... en Chile hay grandes, por supuesto, historiadores, historiadoras, pero la gracia es escuchar a gente que a lo mejor no ha tenido el espacio de contar lo que piensa, y eso es muy importante. Y también en el libro queremos hacer lo mismo, entonces hay un capítulo dedicado a hablar de la política, pero hay un capítulo dedicado a hablar de la economía, y hay un capítulo dedicado a hablar de la televisión en el 78, hay un capítulo dedicado a hablar de el teatro en el año 78, hay un capítulo dedicado a hablar de la música en el año 78, es decir, que usted pueda recorrer el libro como si caminara por una ciudad y fuera mirando distintas esquinas, distintos paisajes, y a todos en la ciudad, digamos, todos los que estamos acá conocemos Santiago por lo menos, aunque no seamos nativos, originales de acá, pero todos conocemos Santiago, y a todos nos gustan más lugares distintos de Santiago. ¿Cuál es su lugar favorito de Santiago? Pregunto yo. Hoy yo creo que las tarrias, me encantan las tarrias. ¿Las tardes? Sí, de repente huele a café, Mm. como que hay mucha cultura ahí, como en la arquitectura, yo me siento caminando en otra época. Es muy El bonito. San Cristóbal también. ¿El cerro? El cerro. El San Cristóbal. Ve, aquí en estos dos ejemplos tenemos, hablando de la misma ciudad, una persona que le gusta la cosa urbana, bohemia, probablemente su adicción al alcohol tendrá algo que ver con todas esas cosas, ¿no es cierto? Y prefiere quedarse en el área. Y en cambio tenemos aquí otra persona que en la mitad de una ciudad elige un parque, un pulmón verde, un contacto con la naturaleza. Patricio no lo quiero asustar, pero su bufanda está viva. Em, eh, Elige de la ciudad un espacio de naturaleza. Valeria, por ejemplo, hace una combinación muy especial porque ella elige un espacio natural, como un parque, pero no cualquier parque, sino un espacio donde la naturaleza está mezclada con el arte. Esa es una elección bien interesante, ¿no? Porque elige el parque a la escultura. Entonces, cuando uno recorre una ciudad puede tener distintos lugares favoritos, pero en la misma ciudad. Y eso también es lo que estamos tratando en este libro, que uno puede recorrer un libro de historia y a lo mejor pararse en la esquina de la música y simplemente tratar de imaginarse cómo sonaba el año 78, y otros se podrán parar en el espacio del teatro. Y justamente en el espacio del teatro, la autora que trabaja ese tema se concentra en una obra que escribió Sergio Bodanovich, y es una cosa realmente apasionante. Así es que voy a ver si puedo descargarme el texto y para la próxima clase lo compartimos, ¿ok? Vale. Igual me pasa que siempre que se habla de Santiago, siempre se centraliza mucho. Se mencionaron puros barrios como céntricos dentro de la capital. Y, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, más como dentro de mi comuna, más el Centro Cultural Espacio Mata que un lugar especial, igual, como para el centro de Santiago.
un tremendo lugar, ¿no? Y además, efectivamente, un centro cultural que mezcla la historia de Chile en muchos niveles. Tiene ese mural de Mata, justamente, ¿ah? Que hoy en día es tan importante porque nos recuerda los momentos en que la gente logra hacer cosas juntas, ¿no? Él habla del primer gol del pueblo de Chile. Eh, y además un centro con un escenario, con un teatro realmente de nivel mundial, o sea, ese centro, el espacio Mata, como por ejemplo el teatro y el Centro Cultural San Joaquín, son teatros de lujo, realmente de lujo. Yo este verano hice un montaje con un director muy famoso argentino que se llama Daniel Veronese, uno de mis ídolos personales además, entonces fue una gran oportunidad porque nos pudimos hacer amigos y trabajar juntos. Eh, dirigimos esa obra y la fuimos a estrenar al Centro Cultural San Joaquín, ¿no? Entonces, el día del estreno nos cambiamos del teatro donde estábamos ensayando, que era ahí en Providencia, justamente como dice Patricio, siempre pegado al centro, y nos subimos a una camioneta y nos fuimos a San Joaquín. Y entonces, claro, el paisaje cambiaba de este centro urbano a una comuna con otra fisonomía, con otra arquitectura, con otra sensación, digamos, de la imagen socioeconómica, etcétera. Y llegamos por atrás del centro. Entonces la camioneta llegó directo al estacionamiento y nos metimos por una puerta, por una escalera que bajaba, por atrás, digamos, por el espacio de servicio que se llama en un teatro, y salimos desde atrás del escenario hacia el escenario y de frente a la platea. Y Daniel reacciona, digamos, muy impresionado y me dice, pero veníamos por un barrio pobre de Santiago y de repente estaba en un escenario en Holanda, me decía, ¿no? Como esa era su sensación, que se había cambiado de continente, ¿no? Y efectivamente esos teatros, esos centros culturales están ahí, y además no solamente en Santiago, en muchas regiones hoy en día hay teatro, el teatro regional del Biobío, por ejemplo, una sala de verdad de nivel mundial. Y entonces lo que pasa ahí, y esto es importante conversarlo ahora que digo yo subiéndome al carro, ustedes son jóvenes artistas, me pasé. Bueno, nosotros los jóvenes somos así, ¿no? Ustedes que son jóvenes pueden mirarnos a nosotros que somos viejos y tratar de imaginar que sus carreras se van a poder desarrollar cerca de esos lugares. O sea, el espacio Mata ya necesita que una compañía se instale ahí permanente. Bueno, ya tiene de hecho muchas compañías que están instaladas ahí permanentemente. El centro de San Joaquín también tiene muchas compañías que están ahí permanentemente. El teatro de Casablanca, el teatro del Biobío, el teatro de Chillán, el teatro municipal de Arica, son todos espacios que están ahí esperando para pegarse ese salto y ojalá que lo podamos lograr en la próxima década. Yo diría que Chile está en el momento en que podría darse un tremendo salto de desarrollo cultural, porque está toda la infraestructura lista, está todo el sistema, digamos así, está la mesa servida para que venga una oleada de jóvenes de la danza, del teatro, de la literatura, de las artes visuales, del cine, y se tomen esos espacios. Pero eso no va a pasar solo, necesitamos tener ese sueño, por lo menos. Necesitamos tener ganas de que eso pase, necesitamos gente que tenga ganas de ser esa directora, ese director, ese elenco, que se quiso instalar en esa sala, y como dice Patricio, que no está deseando solamente ocupar el Teatro de la Chile, el Teatro de la Católica, el Teatro de la Finisterra, el Teatro Mori, sino que de verdad está interesada en instalarse en un teatro, en una comuna, en una región distinta a Santiago, eh, y empezar a pensar en su futuro profesional y en su capacidad de desarrollar una creación desde esos lugares. Eso es lo que nos falta. Y yo siento que en algún sentido, perdón que me tome estos 10 minutos para hablarles de este tema, pero me parece fundamental en un espacio de formación de artistas. Yo creo que lo que nos falta es una generación que venga con esas ganas, que venga con las ganas de ser la generación que le dé ese salto a Chile. Cuando yo era joven, a nosotros siempre nos contaban, ¿no?, que Francia era el país de la cultura, Francia era el modelo que teníamos que seguir, y uno preguntaba, bueno, ¿cuál es la gracia de Francia? Y te decían, mira, en Chile hay un teatro nacional, el de la Universidad de Chile, ¿cierto? Ahí hay y además ni siquiera un teatro, una sala vacía que no tiene nada, ya no tiene ni siquiera un elenco propio, y todo funciona como cualquier sala vacía.
En Francia, te decían, hay 30 teatros nacionales. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible? Claro, cada región tiene una institución que se llama Teatro Nacional, y la gracia es que ser un teatro o un centro nacional no significa que estás en la capital, pues ese es el orgullo, digamos, que tú puedes ser un teatro nacional y estar en Coyhaique, y que puedes ser un teatro nacional y estar en Arica, porque la nación debería alcanzar para todos, y no solamente para la gente que pasa por la Alameda o que toma la 210, digamos, ¿no? Entonces, ese momento es lo que se viene, y yo creo que ustedes son, o podrían ser, si lo quisieran, la generación que sueñe y logre ese sueño. Así que, hecha esa pequeña introducción vocacional, vamos a lo nuestro. ¿Trajeron el pan y la mantequilla? Me quedó el puro pan, pero traje la mantequilla. Vamos a trabajar entonces sobre nuestros proyectos de escenas. Me gustaría que, solo para contextualizar, no estamos en la etapa en la que vamos a montar unas escenas de unas obras de Sergio Bodanovich, y vamos a trabajar. En la clase anterior hicimos 2 ejercicios muy concretos. Uno fue trabajar en clase el método de la lectura actoral. El método de la lectura actoral es esta forma de ir leyendo línea por línea, palabra por palabra, y leyendo no solamente en una primera lectura informativa, no solamente para entender el idioma español, digamos, las palabras en el sentido literal, sino para entender escénicamente qué es lo que se está sugiriendo ahí. Y nos dimos cuenta que en el método de la lectura actoral uno puede identificar inmediatamente circunstancias dadas, actividades, acciones y objetivos de los personajes. Eso es lo primero que hicimos. Y después hablamos del tema de la adaptación. La idea de que las circunstancias dadas son un esqueleto que el autor o la autora nos propone, y que cuando nosotros lo llevamos a la escena, si se fijan, en cualquier caso siempre hay una adaptación, en el sentido de que el texto está escrito como tinta encima de un papel, o como píxeles en su pantalla en algún minuto, y cuando yo lo empiezo a decir, el hecho de que lo diga yo, ya es una versión distinta que lo que dice el papel. Y si en vez de decirlo yo lo dice el Pato, es una versión distinta. Y si en vez del Pato lo dice Benjamín, es una versión distinta. Y si en vez de Benjamín lo dice la Alejandra, es una versión distinta, ¿no? Esa es la idea de trabajo de adaptación. Y luego, que las circunstancias dadas, cuando uno las entiende, las puede trabajar. Trabajar en el sentido de que, si aquí dice que el personaje es un abogado, entonces uno dirá, bueno, el abogado en la circunstancia de ser abogado, por ejemplo, debe estar vestido como abogado, ¿no es cierto? Y entonces uno puede trabajar circunstancias dadas. Y luego está esta famosa historia, ¿no? Eh, a ver si los que ya la han escuchado no contesten, digan que ya la han escuchado, pero no contesten la respuesta al final, ¿ya? Les voy a contar una historia y les voy a preguntar entonces qué es lo que pasa con las circunstancias dadas. Un hombre, un padre, va manejando en el automóvil eh, con su hijo de 7 años, y tiene un accidente en la carretera. Tiene un accidente muy grave y el niño queda muy mal herido. Este hombre y su hijo son trasladados al hospital, y en la evaluación se dan cuenta que el niño está muy grave y necesitan realmente a una persona que sea capaz de salvarle la vida, y traen una eminencia médica, la más importante del país, porque es la única persona que puede operar a este pobre niño. Entonces esta eminencia médica entra corriendo, como si fuera a operar, ¿no es cierto? Y cuando mira, dice, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, y todo el mundo le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede? No, no puedo operarlo, es mi propio hijo. ¿Qué es lo que pasó? Recuerde, si usted ya se sabe la respuesta de antes, no participe, solo haga así con la mano y diga yo me la sé, pero si no, responda la pregunta. Es que es raro, es como si hubiera sido un sueño, es como muy surrealista. Sí, es como, wow. La Valeria ya se la sabe, así es que por ahora va a tener que quedar sonriendo con su sombrero puesto. ¿Por qué Isidora es surrealista y Susana?
porque él también tuvo el accidente, quizás no estaba tan grave, pero claro, es raro, ¿eh? Es como que lo hubiera soñado así. Ya, una posibilidad aquí es que fuera un sueño. Y si no un sueño, si algo real, concreto, incluso yo le dijera que ocurrió una vez. Ya sé. ¿Estás seguro que sabe? Creo que sé. O Ya, ok. sea, no estoy Entonces, seguro. aguántese un segundo. Isidora, ¿qué está pensando usted? Ay, no sé, como que quedé en blanco. No sé, es que la forma en que se da vuelta la historia, Ajá. y me puedo imaginar al papá así como, no puedo, es mi hijo. Ujú. Ay, no sé. Camila, vean. O que no haya sido su papá y tenía otro papá, tenía otro. Oh, medio cagüín, y resulta que era el vecino con el panadero y... O a, Y él no a lo sabía. mejor por el estado de shock confundió a su hijo. No sé, ¡Oh, puede ser what! muchas. ¡Oh, Sí. se robó la guagua! Era un niño raptado. La Alejandra habla, pero tiene el micrófono apagado, entonces solo la vemos mover la mano. Eso pensé, que le habían raptado al niño y que había encontrado a su hijo después de tanto tiempo. Eso pensé. ¡Oh, el medio cagüín! ¿Qué dijo el resto? Patricio, usted está con su respuesta ahí, tiene que estar seguro porque usted va a ser el primero que responda cuando lleguemos. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Ok. May, ¿usted está con el audio muy cortado? Pucha, May, usted va a ser como en el fútbol, va a tener que ver la repetición de la jugada en la tele. Se perdió el gol. Vale, entonces iba este padre con su hijo en el auto manejando feliz por la carretera de noche, el niño de 7 años durmiendo en el asiento atrás, ¡pum! Chocaron, trasladan de urgencia, trasladan de urgencia al niño al hospital, no se, está a punto de morir, trae una eminencia médica que es la que tiene que salvar la vida al niño, la eminencia médica entra corriendo, se pone el delantal y cuando mira dice, ¡oh, no puedo operarlo, es mi propio hijo! ¿Qué pasó? Preguntémosle al VAR. Así hace el árbitro cuando quiere que le pregunten al VAR. Vale, entonces, antes que se nos pase la clase en esto, le voy a preguntar a Patricio. Patricio, Yo creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que puede ser eh, que el que quedó mal herido fue el padre y está en estado de shock. ¿Puede ser? pero eso No, es lo que había dicho la Susana, no es lo mismo. ¿no? Se ha dicho otra cosa, si no me equivoco. No, pero tranquilo, ok, entonces tenemos la versión del secuestro, tenemos la versión de el alucinado, tenemos la versión del estado de shock. Valeria quiere responder, quiere decir la verdad. Redoble de tambores. Valeria, revele la verdad. ¿Se escucha o no? Se escucha perfecto, po. Ya. La eminencia es la mamá. Quien va a operar al niño es la mamá. ¡Guau! ¿Qué? ¡Ah! Nunca lo... ¡Ah! Como que nadie lo piensa, pero es muy lógico. Es porque, no sé, como que todo el mundo siempre alude a los doctores como hombres, pero es la mamá la que lo va a operar, no el papá. ¿Qué? ¡Qué cuático! Valeria. Cuático. Micromachismos que tenemos implantados en Sí, nuestra cabeza. Exacto. qué atroz. Oh, qué brígido, qué fuerte. Más fuerte de lo que va a ser el 25 de octubre, eh, pero en todo caso, esa es una muy buena forma de explicar lo que significa el método de la lectura actoral, ¿no? Quiero decir, en la historia que yo conté muy rápidamente, las circunstancias dadas dicen eminencia médica. Y nuestro histórico y culturalmente arraigado machismo, aquí no le echemos la culpa a nadie, pero estamos todos aprendiendo, nos hace creer que una eminencia médica solo puede ser un hombre. Y ahí uno se pone un poco colorado, le duele la guata y se siente mal porque no lo pensó antes, pero lo importante de esta historia es el aprendizaje, que en el año 1952 el bueno de Sergio Bodanovich haya escrito una obra donde hay un personaje cuya mayor circunstancia es que es un abogado
no impide que en la versión del año 2020 pueda ser una abogada. Los senadores puedan ser senadoras, los presidentes de partido puedan ser presidentas de partido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el método de la lectura actoral está vinculado con la idea de adaptación justamente en este nivel. Adaptar no significa que usted se ponga creativa, entre comillas, saque su pluma y su papel y empiece a anotar, ¿no es cierto? Esta escena ocurre en el planeta Júpiter y yo soy un pulpo con 25 tentáculos. No tiene que ver con esa fantasía, ¿no? No tiene que ver solamente, o sea, no estoy diciendo que no pueda ser, pero lo que quiero decir es que en principio no tiene que ver con esa idea de pasarse rollos, sino de leer con calma y con una mirada actoral la escena que está trabajando. ¿Se entiende eso, no? Perfecto. De lo dicho hasta ahora, ¿qué parejas ya tienen su escena elegida? Y creen que no van a cambiar de decisión. Nosotros con el Rafa nos juntamos y decidimos qué escena, de hecho cambiamos algunas cosas, que el Rafa no está acá, entonces me siento mal hablando por... no está el Rafa. ¿Qué Pero escena? sí. Vamos con la que ya teníamos. Nosotros elegimos la última parte de La mujer del César, nos quedamos con la escena que teníamos. Perfecto. Hicimos un pequeño para que tuviera sentido, así que Está nada, perfecto. lo voy a dejar Por ahí. ejemplo, este es un buen ejemplo donde vale recordar que la mujer del César no es la esposa de un señor que se llama César, ¿no? Se entiende ahí que el método de la lectura actoral era un chiste súper bueno y nadie se rió. Los odio, no importa. Sigamos. No, ahora ya no vale que se ríen después. Están reprobadas igual. Vale. Susana y Rafael, entonces, tienen su escena seleccionada y ya le hicieron la primera lectura y los primeros cambios que les gustaría hacer. Sí, hicimos unos pequeños cambios. Por ahora yo siento que todavía podemos seguir modificando algunas cosas, porque de hecho es la misma escena que hemos leído siempre, pero con esos pequeños cambios que hicimos, era otra escena. Entonces nos dimos cuenta de que hemos estado ensayando algo que ahora no sirve. Ahora, ¿no Y sirve? claro, no sé si nos sirve, no es que nos sirva, pero ahora hay que abarcarlo con otra mirada, como de otra forma, sobre todo cuando uno dice, pucha, estuvimos todo el rato pensando que estábamos uno al lado del otro, y el estar como en otra circunstancia más online, ponerlo en esa vereda, lo pone más realista y uno realmente siente que está como hablando con la otra persona y no tiene que imaginarse que el otro está al frente. Tuvimos un pequeño problema con como un momento de la escena donde es muy gráfico, que prende el papel, que esto, que se lo quita, y nosotros dijimos, ya, ¿qué hacemos con eso? Y en verdad siento que le dimos una vuelta interesante porque justo nuestra escena empieza después de eso. Entonces cambiamos, en vez de hablar todo en presente, lo hablamos en pasado, las cosas, ese hecho en particular. Entonces lo vuelve un poco más misterioso como para el espectador, yo creo, el hecho de que no sea como un espectador activo Está perfecto. en la escena. Está perfecto. Así que ojalá funcione. Estoy seguro que va a funcionar y quiero decir una cosa que me parece importante, o dos. La primera es que ensayar, lo que usted está describiendo como antes lo leíamos de una manera y ahora todo cambió y usted dijo algo así como lo dijo de una manera muy coloquial, no le estoy cobrando esta frase, pero usted dijo Sí. que lo que hacíamos no nos sirve, ¿no? No nos sirve. Yo me gustaría transmitirles la siguiente idea. Ensayar es justamente eso. Ensayar es justamente descubrir cosas que de repente te dan vuelta todo lo que tú sabías. Y entonces, si ese es el sentido de ensayar, es importante porque noten que aquí tenemos un problema que no es solamente un problema menor o estrictamente actoral. Aquí hay una cuestión cultural bien compleja y quiero que se fijen en esto que voy a explicar. Nosotros culturalmente vivimos en una sociedad donde todo tiene que, entre comillas, servir para algo. Las cosas tienen que ser económicamente rentables, ¿no? Incluso
incluso cuando ustedes probablemente eligieron estudiar una carrera que tenía que ver con las artes, alguna persona en su familia, en su círculo de amistad, le dijo, bueno, te vaya a morir de hambre, o ¿para qué sirve eso? O tantas frases tontas que no escucho, ¿no? Y entonces, estamos en un mundo donde las cosas parece que siempre tuvieran que servir para algo. Y pareciera que, por ejemplo, expresiones como, comillas, perder el tiempo son cosas malas, ¿sí? Entonces, noten que la idea de ensayar supone que hay ciertas experiencias que van a cambiar todo lo que sabíamos de una escena. Como dijo la Susana muy bonito, a partir de empezar a asumir que estábamos hablando virtualmente, tuvimos que dejar de hacer como que un montón de cosas, ¿no? Y eso cambia todo, cambia todo. Y tú dijiste algo así como, y ahora parece que por fin podríamos decirlo de verdad o en realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que uno anda buscando en los ensayos. Entonces uno podría decir, un buen ensayo es un ensayo que te hace votar lo anterior. Pero entonces parecería que esto fuera un puro derroche, ¿no? Pareciera que no hubiera lógica de acumulación. Pero también es importante darse cuenta de que si no hubieras tenido los ensayos anteriores, donde se fue construyendo el momento en que te diste cuenta de algo, nunca habrías llegado a ese momento. O sea, no existen los procesos que podrían haber partido en el ensayo donde lo entendiste todo, porque ese es un proceso al que llegaste. Y esto no solamente tiene que ver con, aquí por supuesto estoy diciendo algo así como que para llegar a ser una mejor actriz o actor, hay que ser capaz de cuestionar no solamente las prácticas técnicas de la lectura atenta, de la lectura actoral o de la adaptación, también hay que hacerse preguntas respecto a las cuestiones culturales mucho más profundas. ¿Qué significa hacer teatro en la época del capitalismo? A alguien le puede parecer que estoy hablando lesera, y el 90% del tiempo es real, pero no estoy solo hablando lesera, estoy haciendo una pregunta muy profunda respecto de qué significa dedicarse a las artes y qué significa crear en un proceso donde parte de lo creado está destinado a que nadie lo vea nunca. Eh, eh, cuando una compañía profesional ensaya una obra, la ensaya 40, 50, 60, 80 veces antes de estrenarla. Entonces, si usted cree que esos 50 ensayos son una pérdida, su proceso actoral se va a ver perjudicado. Pero si usted asume que parte del teatro tiene que ver con la felicidad de perder, porque en el perder se gana, entonces su proceso actoral se va a ver beneficiado. Estoy diciendo una cosa que tiene que ver con el trabajo. Entonces, no solamente tiene que ver con la escala individual, quiero poner un último ejemplo, a lo mejor lo conocen. ¿Han oído hablar de una directora francesa que se llama Ariane Mouchkine? Yes. ¿Y han oído hablar de un director chileno que se llama Andrés Pérez Araya? Sí, también. Muy bien. Esos son dos ejemplos de directores teatrales que justamente creen que la riqueza del ensayo es del grupo, ni siquiera es de las personas. Por eso es que en sus procesos actorales, en sus procesos teatrales, ellos se preocupan de que todo el elenco, por decirlo así, todo el curso tendría que ensayar, si yo fuera la Mouchkine o si yo fuera Andrés Pérez, todo el curso tendría que ensayar el personaje de la Susana. Todos tendrían que por lo menos una vez hacer la escena de la Susana. Y entonces, al final, cuando decidiéramos los elencos, y al final del proceso, porque no habría todavía una escena de la Susana, por ejemplo, pero al final, cuando la Susana supiera que ella va a ser la que va a ser el personaje de la mujer del César, ella tendría a su disposición la vez que lo ensayó la Alejandra, la vez que lo ensayó la Isidora, la vez que lo ensayó la Vale, y sabría, incluso la vez que lo ensayó Patricio, Camilo, Benjamín, habría visto qué es lo que pasa cuando Patricio dice esas palabras. Y habría visto la emoción de Patricio, las decisiones actorales, la manera en que abordó el objetivo, y en ese proceso ella podría también alimentarse de todo eso, y eso enriquecería su proceso actoral. Entonces, también ahí hay una manera de quebrar una lógica cultural que de otra manera nos parece súper natural, como que la gente diga, no, es que es mi personaje. O al revés, ¿no? Por ejemplo, si en la clase del próximo lunes yo dijera, vamos a ver la escena de la Alejandra, a lo mejor Patricio diría, bueno, ¿para qué voy a ir a ese ensayo si van a ver la escena de ella? Ah, porque lo que estamos diciendo es que los procesos artísticos, cuando ensaya la Alejandra, ganamos todos. Y muchas veces, porque la Alejandra nos podrá decir qué le parece a ella, pero para muchos actores y actrices,
estar al frente, estar ensayando, estar expuesto en escena es un momento también muy nervioso, ¿no? Donde uno está más confundida, le da miedo porque el profe le grita instrucciones desde afuera, le dice cosas que no entiende, le corrige todo el rato, y entonces está tan estresada la pobre Alejandra que no alcanza ni siquiera exactamente a procesar todo lo que está viviendo, le explota la cabeza, pero en cambio, la Susana, que estaba calladita, mirando en silencio con sus audífonos puestos el proceso, a lo mejor para la Susana fue mucho más clarificador ver las cosas que la Alejandra hacía bien y hacía mal, y fue mucho más pedagógico para ella. Y al revés, cuando la Susana sea la que esté ahí expuesta y está recibiendo los gritos del profesor, y un ¡hazlo bien, caramba! Va a ser la Alejandra la que, echadita para atrás en su descanso, va a poder decir, ah, claro, ahora entiendo lo que querían decirme a mí cuando me decían hazlo bien. Hazlo bien es la peor indicación del mundo. Si alguna vez usted dirige una obra, nunca le diga a nadie hazlo bien, ¿ya? Vale. Segunda escena que podemos inscribir. ¿No hay ninguna otra escena todavía seleccionada? Profe, yo con la Isidora ya tenemos una escena. Benjamín e Isidora. Sí. ¿Qué escena es? De la hora de nos tomamos la universidad. ¿Cómo? Si habíamos dicho que no íbamos, no íbamos a reducir a 3 obras, compañero. ¿Había escuchado esa o no? ¿O me confundí, parece? Me confundí, maravilloso. No se trata así. No se trata así. Ya nos confundimos. No me escuché, no dije nada. Sí estamos conversando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos íbamos a concentrar en 3 obras? Deja que los perros ladren, El senador no es honorable y Nosotros los de entonces. Benja, ¿revisaron esos 3 textos? ¿Cómo? Disculpe. ¿Revisaron esos 3 textos? Sí, los revisamos y también revisamos y nos gustó. Creíamos que era de todo Sergio Botanovich, nos confundimos entonces. Ya. Benja, y sí, ya. Entonces cuéntenos qué escena eligieron. Una entre Arnaldo y Silvia. Nos tomamos... Dura 2 planas. ¿Qué escena es? ¿Podrían indicarme la página, la sección? La página 98. Porque ustedes tienen ese libro cortito donde está solo esa obra. ¿Podrían decirme Sí. cuáles son los textos que se dicen para buscarla? Dice Poto. Ok, ya sé por qué eligieron la escena. ¿Y cómo se llaman los personajes? Arnaldo y Silvia. Arnaldo y Silvia. Estoy buscando. ¿Pueden leerme las primeras 2 líneas para tratar de encontrarla más rápido? Arnaldo y Silvia, ya la encontré. Sí. Okay. Léame, Isidora. Disculpe. ¿Cuáles son las primeras 2 líneas? Dice Arnaldo, hace una sonora, tapa el monigote, cambio de luz, Arnaldo sentado al lado del teléfono, lee un libro. Silvia le acompaña, se entretiene haciendo monigotes de papel. Son las primeras horas de la noche. Por un momento... Ya. Ok. Pero yo igual creo que podemos cambiar a otro texto si son solo 3 obras. Sí, no hay problema. ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Sí? No problem. No problem. Igual voy a dejar anotado esto por ahora. Ya. Como opción, pero les propongo que revisen esas 3 obras. Repito, El senador no es honorable, Deja que los perros ladren, Nosotros los de entonces. Ya. Súper. ¿Quién más? Profe, ¿Camilo? entonces,
¿Cuáles son los... ¿Camilo? ¿Camilo? ¿Estás ahí? ¿Se cayó Camilo? ¿O me caí yo? No, el Camilo. Ah, menos mal. El Camilo se cayó. Digo, no menos mal. Me alegro mucho que no se haya caído toda la cosa y ustedes estén ahí. Camilo, lo estamos esperando mientras se conecta, pero ¿alguien más? Sí, yo iba a decir la escena del Camilo conmigo, la de nosotros los de entonces. ¿Alejandra? La del... Y Camilo. ¿Y se fue el Camilo? Se fue. ¿Cuál La de nosotros los de escena? entonces. La escena de Laura y Andrés. Si no me equivoco, es la página 6-7. Es... Ay, que el Camilo se sabía el nombre. ¿El Velorio paquete? chileno. Eso, ¿Paquete? lo que dijo el pato. ¿Cuál dijo Pato? Velorio chileno. Velorio chileno. Qué difícil. Es Y que la... esa escena es muy buena. ¿Qué personajes son, Alejandra? Laura y Andrés. ¿Y han pensado en el tema de la adaptación, Alejandra? Todavía no, pero le vamos a poner como más power. Es que se puede poner de ciertas formas esa escena. Le podemos dar como otros vuelcos. A ver, Como el vuelco demos- que le habíamos dado nosotros y eso de que fuera como sexy y también como que más perradito la cuestión. O también le podemos poner la historia como que ella como que no quiere, pero más como deprimida. No, Y no, él no, como más... no. Mi pregunta es una cuestión muy, estoy mucho más atrás que usted. Estoy mucho al principio. Ah, ya, bueno. Mi pregunta es, Ups. en esta escena se trata de que hubo un golpe de Estado en Chile, Sí, pero eso pasó hace como 50 años, así más o menos. sí, Entonces, pipa, el golpe de Estado. sí, po. Entonces mi pregunta es, si esta escena ahora va a ocurrir por Zoom o una videollamada. Eso no lo ¿Cómo? había considerado. Ok, esa para mí es la circunstancia dada más importante, digamos. Entonces la pregunta es, Ah, ya. ¿por qué esta escena está ocurriendo en el año 2020? Porque Susana y Rafael lo trabajaron así, ¿no? Como una escena que ocurre en el año 2020, ¿sí? O 2019, o... Sí, teníamos de hecho una sugerencia, pero tendríamos que cambiar, por ejemplo, algunas cosas en relación, por ejemplo, al mayor del ejército, y estábamos pensando en un hecho cercano que no es lo mismo, por supuesto, pero sí es similar, que es lo del 18 de octubre, y de ahí Por en ejemplo. adelante fue un suceso que quizás estuvo más centralizado, más que en el ejército, en carabineros. Por ejemplo. Entonces, Quedémonos claro, en esa era una de las preguntas que tenía que hacerle, de hecho, profe. Quedémonos ahí un segundo. Entonces, aquí la lógica de la adaptación tomó esas dos circunstancias dadas, ¿no? O sea, pasó una cosa muy violenta, cambiamos golpe de Estado por estallido el 18 de octubre y hubo una violencia, digamos, uniformada y reemplazamos el ejército por los carabineros. Pero con esos dos cambios, la escena completa se sostiene, digamos. O sea, podría ser una escena. Entonces, Alejandra y Camilo, que claramente arrancó y la dejó sola en la parte de la interrogación. Alejandra, la pregunta es, ¿cuál sería el contexto actual donde esta escena podría ocurrir? Tendría que conversarlo con el Camilo. Muy bien. Porque muy esa bien. parte no la hemos conversado, para Muy serle bien. sincera. Y Benjamín e Isidora, que quedaron de revisar su selección, pero se las traspaso también para esa selección, digamos.
efectivamente nos tomamos la universidad, es una obra que está basada en hechos reales, ¿no es cierto? En la toma universitaria, ustedes saben que en la historia se habla, ¿no es cierto?, del famoso movimiento de mayo del 68 en París, ¿no? Todo el mundo se sabe más o menos la referencia al gran movimiento universitario de París del año 68, y en esa historia generalmente se oculta o se salta el dato de que ese gran movimiento universitario que en Francia ocurrió en el 68, en Chile ocurrió el año anterior. Fue en 1967, cuando vino el gran movimiento universitario. Yo no sé si han escuchado la frase, y algunos de ustedes saben dónde viene. ¿Han escuchado la frase, el mercurio miente? Sí, ¿Saben cuál es el origen de esa frase, Isidora? no. O creo, no sé, no estoy segura. Mejor no cree digo usted? nada porque... Bueno, para que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Sí, No, mejor no. no, tranquila. El mercurio miente justamente es un cartel que desplegaron los estudiantes de la Universidad Católica. Uno suele creer que la Universidad de la Chile es más revolucionaria, pero en este caso fue la Universidad Católica. En la Casa Central, ahí en la Alameda, en la famosa toma de la universidad del año 67. Entonces, efectivamente dice, no, tiene que ver con el diario El Mercurio, y entonces los estudiantes de la universidad conservadora criticando directamente a un diario conservador, ¿no? El Mercurio. Y eso es muy interesante. Entonces, le decía yo a Benja y a Isidora, esa obra está instalada en ese contexto, en esa toma de la universidad, pero ustedes mismos el año pasado protagonizaron un movimiento como estudiantes que tuvo, no en una toma en el caso de ustedes, pero sí en un paro universitario muy largo, y entonces uno podría encontrar el contexto donde esta misma escena tiene sentido. Pero no basta decir simplemente, bueno, la toma del año 2020, ¿no? La pregunta es si la relación de los personajes, sus objetivos, la manera en que miran el mundo, todavía tienen sentido en ese nuevo contexto. Vuelvo al caso de Susana y Rafael. Claro, los carabineros y carabineras que salieron después del 18 de octubre probablemente tenían una idea de lo que estaban haciendo, y probablemente tenían la idea de que estaban defendiendo un cierto orden, una cierta institucionalidad, un cierto respeto. Probablemente, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no es cierto? Y uno lo usa como insulto, ¿no es cierto? Decir que el carabinero que le dispara 300 veces a un grupo de personas en la calle está loco, ¿no? Pero claro, después de decir ese insulto, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que de verdad pensaba esa persona? Y esto es lo que nos abre el teatro. La oportunidad de preguntarnos, bueno, pero ¿en qué estaba pensando el carabinero que tomó su escopeta y dejó ciego a Gustavo Gatica? Esta cuestión no es teórica, es muy concreta, digamos, ¿no? Son casos reales. Y lo mismo para Benjamín y Isidora, que están invitados a revisar los textos de que estamos trabajando, pero también a preguntarse, en el caso nos toma la universidad, ¿cuál es la historia de estos personajes, ¿no? Cuando están hablando de estos jóvenes, algunos están en la toma, pero creen profundamente en lo que está en juego, y otros son jóvenes que son completamente cínicos, no creen, están ahí un poco tratando de aprovecharse de lo que está pasando, etcétera, ¿no? O sea, todas esas posiciones las reconocemos o no las reconocemos hoy en día, y cómo podría ocurrir. Alejandra y Camilo, la pregunta para ustedes es la misma, ¿no? ¿Qué contexto podría hacer que la escena de ustedes dos todavía tuviera sentido? ¿Se les ocurre alguna idea? Claro, porque es exactamente la misma escena la de nosotros los de entonces. Y eso está en un contexto cuando derrotan a Allende. Claro. Entonces, igual, por ejemplo, adaptarlo, por ejemplo, a un contexto de hoy día, por ejemplo, el estallido social. Igual es como para calentarse la cabeza, pero tiene su desafío, y eso es lo bueno. Sí, por supuesto, no, yo no estoy diciendo que no se pueda, esto me interesa mucho que quede claro, no estoy diciendo que no, estoy preguntando cuál es la adaptación, solo para que se hagan la pregunta y tengan una propuesta. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, que también había un conflicto de clases sociales, de alguna forma, como para poner alguna idea respecto a eso.
Por ejemplo, los dichos de Cecilia que decía, oh, una invasión alienígena y cosas así, son cosas como súper interesantes que creo que se pueden rescatar y transformar de alguna forma. Profe, disculpe que interrumpa a Alejandra y, y a Camilo, pero ¿le podría hacer las preguntas que tenía antes de marcharme? Por supuesto. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí. Perdón, Camilo, perdón. Tranqui, Ya. Susi. Esto en realidad le están dando la ventaja de pensar en circunstancias de adaptación. Mientras la Susana hace sus preguntas, la Alejandra y Camilo están en WhatsApp mandándose, digamos que ganamos el plebiscito, digamos que, ya, no sé qué. Susana. ¿Cómo lo supo? Porque llevo muchos años haciendo esta pega bonita. Susana. Ya. El primero era en relación a eso, si podíamos transformar, por ejemplo, lo de 11 de septiembre, dictadura, a estallido social 18 de octubre, y como esto transcurre pocos días, empezado de alguna forma o el golpe o el estallido, claro, situarlo dentro de ese margen, cambiando, por ejemplo, algunas cosas relacionadas, por ejemplo, que no era militar, sino que era carabinero, y ahí también hay muchas cosas que se tendrían que cambiar. Por lo tanto, la idea es ¿Muchas? conservar también, no sé si muchas, pero Ese es el punto. hay muchas cosas que no tendrían sentido, porque nos pasa con nuestro texto que no pasaron así tan duramente, entonces no podemos como exagerar tampoco la situación y volverla tan poco verídica, como que el mensaje no queremos que se... Sí, igual hay Sí, dale. quizá, yo igual no siento que sea tan así, yo creo que igual es como, lo que sí había que cambiar mucho era como palabras puntuales. Por ejemplo, cuando nos juntamos, como que tuvimos que cambiar palabras puntuales, así, verbos, conjugarlos Claro, como en otro tiempo. exacto. Entonces, quizás como eso es lo que quizás te marea un poco más. Por ejemplo, igual hay puntos como de la escena que sí siento que hay que hacer un gran cambio porque Mm. como que de verdad no están pensadas para Zoom. O sea, no creo que se puedan funcionar en Zoom. Por supuesto. Claro, No, por supuesto, sí. Mi punto es, a ver, para responder a la Susana, sí, todos esos cambios, sí. Eso no solamente puede, sino que debe. Esa es la tarea, ya. hacer esa equivalencia. Y después yo digo, cuando les pregunto mucho, es un poco lo que dice Rafael, ¿no? Claro, a primera idea uno diría, no, a ver, hay que cambiarlo todo, ¿ah? Oye, cambiarlo todo, pero después uno empieza a leer la escena y se da cuenta que en realidad, claro, lo que cambia es el sentido. Si yo digo, eso que pasó fue terrible, claro, es Sí. mucho más terrible lo que pasó en el año 73 porque sabemos todo lo que vino después. Pero un acontecimiento particular, quiero decir, hay por lo menos, todo esto por supuesto son procesos que están en plena investigación, hay muchos sobre los que no tenemos respuesta, pero hay, me atrevería a decir, más de 20 personas que murieron en los primeros 30 o 60 días de este proceso y que murieron en manos de agentes del Estado, militares, policías, marinos, funcionarios de la FACH. Esas historias efectivamente, como dice May en el comentario, mete la cuchara con toda la razón del mundo, efectivamente en algunos momentos también hubo militares involucrados, entonces también hay una parte de investigación que hay que hacer para ver qué es lo que es más verídico y no, pero también lo importante de la escena no es eso, pues, la escena no es un noticiero, la escena no se trata de, de contar cuántos muertos hay, de lo que se trata la escena es que hay una mujer a la que un grupo de personas la llamó diciéndole en la universidad hubo un allanamiento y, por decirlo así, quedó una cagada y fueron los carabineros y creemos que está tu marido y queremos saber qué pasó. De eso se trata la escena. El drama es ese, ¿no? Y si en ese allanamiento dispararon una escopeta y dejaron ciego a una persona,
Es terrible. Eso ya es terrible. Y si en ese allanamiento hubo un exceso de fuerza y mataron a una persona, basta eso para que para esa mujer que su marido haya matado a un estudiante universitario, un estudiante que podría ser el Benja, la Alejandra, el Pato, la Isidora, de eso se trata la escena. Que te ponga en el lugar de un personaje al que tu marido, hoy día o ayer en la noche, entró disparando a la escuela de teatro UNIAC y mató al Patricio. Entonces, el proceso de lectura tiene que ver con esa comprensión. Que lo que está en juego aquí no es el noticiario, no es cuántos muertos hubo, no es la suma, lo que tiene que ver es cómo es para un ser humano esa experiencia. Y para el otro. ¿No? Entonces, por eso es que lo que dice Rafael es que, y me parece que tiene razón, hay que volver a considerar cuál es la circunstancia dada y después leer con calma, donde dice, se deben haber ido. Estoy leyendo acá una frase cualquiera de cualquier obra, ¿no? Se deben haber ido, y la otra le contesta, no, no se han ido. Ok, ¿qué es lo que cambia de la circunstancia dada? Nada, se pueden decir las palabras exactamente igual. ¿Se deben haber ido? No, no se han ido. Ok, de eso estamos conversando. ¿Sí? Sí, no, esos son como los pequeños cambios también que hemos como realizado en la obra. Yo me tengo que ir ahora, sí. pero devuelva Rafa, la conexión y después se conecta del minuto no sé cuánto. Ya. Suerte. Nos vemos. Y que no se nos vaya toda la clase con un solo grupo. Tenemos entonces a Susana y Rafael listos. Tenemos a Benjamín y Isidora que están revisando. Tenemos a Alejandra y Camilo. Alejandra y Camilo, ¿pensaron en la adaptación? Yes. A ver, Sí, cuéntenme una posibilidad. el Camilo lo va a decir. Nosotros estábamos pensando en que sería bueno adaptar esto la noche del estallido social. Ya. Pero siguiendo la mirada de Laura Falcho, por decirlo así, claro, de esa mirada, pero ahora está bien. Anteriormente nosotros teníamos un tono más como livianito, como burlesco, un poco satírico. Ahora nosotros va a estar en un contexto de miedo, de preocupación, de tensión. A ver, pero... Y mi Está bien, pregunta pero- es, ¿hay que agregarle más diálogo? O sea, No. Es la escena que está escrita. Sí, por eso es que hay un ejercicio creativo muy, muy importante, que es la escena que está escrita. Entonces, veamos. Pero, por de qué se ejemplo, trata. Camilo, cuéntenme en 2 frases de qué se trata esta escena. ¿Quiénes son estos 2 personajes y qué es lo que está pasando? ¿la de ahora? ¿O Lo que ustedes la tienen original? elegido. Ya. Es, Alejandra le pregunta lo mismo a ustedes después, así que piense por mientras. una reacción al descontento social. Puede ser una frase. Y la otra sería... No, pero cuéntame la escena. Hay un hombre y una mujer que bla, 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 bla. por ejemplo, ya. Estamos en un contexto de 2 personajes que están a favor, igual que están como a la cabecilla de lo que son, por ejemplo, los empresarios, o lo que son es toda esta gente con la cual está coludida igual el gobierno. Camilo, ¿te puedo interrumpir? Sí, dígame. Esto es muy importante porque tiene que ver con el proceso de ensayo, ¿no? Cuando te dan una indicación en el teatro, ¿cuál es la indicación que te dan? Escúchame con atención. Camilo, cuéntame la escena. En esta escena hay un hombre y hay una mujer que están en este lugar haciendo esta cosa. Cuéntame la escena. Ya, en esta escena, existen 2 personajes. ¿Ya? Muy importante. Sus nombres. Laura y Andrés. Claro, Laura y Andrés, está bien, no sé, la gente. Laura y Andrés están nerviosos. Pero también, esto igual ya lo veían venir, el estallido social. No, Camilo, de nuevo. Yo estoy viendo que me cuenten la escena que está escrita por Sergio Bodanovich. Cuéntame la escena escrita. Piensa en un segundo, le doy la palabra a Alejandra, pero voy a volver contigo en un segundo. Alejandra, cuéntame en 2 frases la escena. Ya. Son 2 personajes, Laura y Andrés, que están como festejando del golpe de Estado. ¿Ya? Porque falleció Allende.
Y eso quiere Perfecto. decir que viene como algo mucho mejor para ellos. Y eso Perfecto. es lo que más querían. Y están como intentando celebrar, por así decirlo, Ya, con teniendo relaciones, pero igual hay unos conflictos entre medio ¿por de que qué? Laura dice como que no, porque Laura como que se arrepiente de su propuesta. Perdón, pausa. Ya. Camilo, ¿cachaste Ujú. lo que hizo la Alejandra? Me Sí, contó que hay dos personajes, hombre y una mujer, que están celebrando que hubo un golpe de Estado. ajá. Eso es contar una escena, ¿vale? Ujú. Ok. Ahora, hay algo que la Alejandra no ha contado, que es qué tipo de relaciones tienen estos dos personajes y cómo están celebrando y dónde están celebrando. Entonces, eso es lo que te voy a pedir a ti. ¿Qué tipo de relación tienen y dónde y cómo están celebrando? Ellos tienen una relación de un amorío, pero creo que es prohibido igual, es como un poco ya de... claro, ellos tienen su pareja eh, eh, y claro, y tienen una apuesta, pero ¿Y cuál es la Laura, apuesta? eh, la apuesta era que tuvieran relaciones juntos, pero Sí, la cosa pero en qué circunstancia? es que sí, Allende caía. Perfecto, Ese era Camilo. Ahí está, el... ahí está. Pero fíjate entonces, la Alejandra contó, aquí hay un hombre y una mujer que están celebrando que hubo un golpe de Ajá, Estado. Y Camilo agregó, y entonces esta pareja, estas personas tienen sus propias parejas, pero tienen una apuesta, que es que si había un golpe de Estado, ellos iban a tener sexo. sí, Ya, esa es la escena. ¿Entiendes lo que quiero decir? En términos de contar los acontecimientos, esa es la escena. Ese es el cuento que cuenta la escena. claro. Muy bien. Ahora les pregunto así de primera impresión, un poco tramposo porque les estoy pidiendo que improvisen, pero en el teatro improvisamos mucho. Improvísenme un contexto hoy, 2018, 2019, 2020, 2021, donde esta escena podría mantener su misma historia, cambiando algunas circunstancias. Mm. Perdón, mientras Em, Alejandra y Camilo piensan, todo el resto del curso les voy a preguntar lo mismo en un minuto, así que empiecen a pensar y abran sus micrófonos. Camilo o Alejandra, cualquiera de los dos, el primero que se le ocurra una idea. es que la premisa que le habíamos, estamos contando estará bien, o igual hay que mantener esto. Por ejemplo, ya, si nos ponemos en el caso ya, son personas que están en contra del estallido social. Ellos ya lo veían venir, pero igual habían apostado tener sexo. Si pasaba esto, ¿podría servir? O... Ok, aquí hay entonces una propuesta. Aquí la historia sería que hay dos personajes que tenían la apuesta de que si había un estallido social iban a tener sexo. Qué opinan los demás? Incluida Alejandra. Que es Visto. que, o sea, mi idea, o sea, ahora escuchando lo que dijo el Camilo, dándole vuelta sería como cuando empezaron como las subidas de los precios de la tarjetita, ¿sabes? Ujú, Del metro, De la ujú. como vida. que ahí sí como que se pusieron de acuerdo, así como leseando, por así decirlo, de que así como, oye, ya sabéis qué, te apuesto a que esto hablando que nosotros íbamos a ser así como los fachos y toda la cuestión, como los de arriba, hablando así como, te apuesto que los pobrecitos van a empezar a alegar y no te imaginé que iba a pasar algo así, se van a revolucionar y toda la cuestión. Y ahí como que podían hacerse la apuesta de tener sexo. Y después pasa el tiempo y ahí se dan cuenta de que de verdad pasó, pero como que tienen miedo de lo que está pasando, porque igual ellos apoyan a, por así decirlo, a los militares que salgan y que toda la cosa, y de que le disparen a las personas inocentes, y ellos no lo ven así, sino que lo ven así como menos mal, porque están echando a perder el país, toda la cuestión. Entonces como que ahí sería como algo así. Camilo, Ah, ¿le hace sentido lo que está diciendo la Sí, Alejandra? sí.
Sí, ahí es que ella está contando, sí, pues igual todo, entonces eso es bueno, ahí estoy cachando. Eh, Lo otro, también se me ocurrió otra idea, A ver, igual podría ser estar del lado contrario, el lado, digamos, de quien se manifiesta, y ¿Cómo? decir, ¿cómo sabe? A ver, me voy a explicar. Ya, tenemos dos personajes, está Laura y Andrés, que son personajes que están hasta la coronilla por las humillaciones eh, y todo lo que tienen que pasar sus día a día y complicaciones, porque son personas de clase media o clase baja, podríamos, depende del contexto, podríamos ponerle, y ellos apuestan, si hay una estadio social, si todos pierden el control, ellos tendrían relaciones. Y ahí se empieza también a ver un poco de conflictos también, ya que ven que está quedando la embarrada y, por ejemplo, que hay personas que están saliendo afectadas por las manifestaciones, y ahí se desarrollaría un poco también. paremos y Camilo, está muy interesante. Quiero que todo el mundo reflexione sobre esto que estamos conversando, porque Alejandra y Camilo están haciendo un ejercicio súper difícil. Están improvisando en un ensayo, ¿sí? Y esta cuestión tiene unas dificultades, digamos, ¿no? Fíjense, en el ensayo de hoy día nos pusimos a trabajar en la escena velorio chileno y Alejandra y Camilo tenían la dificultad de que no habían pensado en el problema de las circunstancias dadas. O lo habían pensado, pero no completamente, digamos. Entonces les pedimos que improvisaran. Y nos improvisaron dos propuestas por ahora en esta etapa que llamamos trabajo de mesa, ¿no? No es lo mismo que la improvisación cuando está ahí arriba del escenario, etcétera, pero estamos improvisando un trabajo de mesa. Les pedimos que improvisaran circunstancias dadas que mantuvieran la estructura. Y fíjense las dos cosas que inventaron, son muy interesantes. Opción 1, estos son Laura y Andrés, son dos personas de clase alta, de derecha, vamos a decir, ¿no es cierto? Que por ahí, por el día lunes 13 de octubre, empezaron a hacerse bromas por WhatsApp tipo, hoy si sigue así el alza del metro, va a quedar la cagada, oye, ¿va a pasar algo malo? No, ¿qué va a pasar si Piñera tiene todo bajo control, el país está muy ordenado, Chile es un oasis, no, va a quedar alguna escoba, espérate nomás. Y entonces, aparentemente Andrés, que es un poco más pasado para la punta, le dijo a Laura, bueno, si la cosa escala y yo tengo razón, tenéis que acostarte conmigo, jajaja, ja, ja, guiño, 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 dedo para arriba, emoji de corazón. Y Laura, que se hace la tranquilita, pero que a veces le gusta probar cosas nuevas, le dijo, ¿te imagináis? Ja, 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 emoji de corazón, emoji de estrella, emoji de bailarina Una de vestido berenjena. rojo. Y entonces hicieron esta apuesta el martes y hoy día es viernes 18 de octubre y está ardiendo la Plaza de la Dignidad y estos dos personajes se juntan, ¿no es cierto?, por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, a decir, viste, yo te dije, ahora págame la apuesta. Y entonces, a lo mejor, el tema de la relación sexual propiamente se transforma en estas maneras contemporáneas, ¿no es cierto?, de sexo telefónico o fotos o lo que sea, ¿no? Una cosa mucho más siglo XXI, por decirlo así. Ese es un camino que podría tomar la escena. Gracias, May. Por su... Profe, se me ocurrió otra también. Eso sería, tranquilo Camilo, tranquilo, estamos trabajando con estas dos y después le doy la palabra. Opción 2. Laura y Andrés son, voy a llevarlo, usted no lo dijeron así, pero voy a lo llevo a un extremo. Son dos encapuchados de la primera línea que ya llevan, incluso estamos a 10 de noviembre, ni siquiera estamos a 18 de octubre, estamos a 10 de noviembre, ya han pasado 3 semanas del estallido. Han ocurrido algunos eventos muy graves, ¿no es cierto? Han habido muertos, han habido incendios, saqueos, y estos dos jóvenes encapuchados
están hablando de nuevo, por Zoom o por videollamada o lo que sea, y efectivamente ellos son jóvenes militantes de un grupo que había estado combatiendo el capitalismo por años y nunca habían logrado nada, y sienten que por fin lograron algo, y de nuevo Andrés le había dicho a ella, bueno, pero si logramos que caiga el capitalismo tenéis que acostarte conmigo, jajaja, ja, ja. Y ella le dijo, claro, por supuesto, el día que caiga el capitalismo yo me voy a acostar contigo, jajaja, ja, ja. Y aquí estamos, parece que el capitalismo está cayendo, ¿qué hacemos? Ojo que esta es las mismas circunstancias dadas en términos históricos, pero mirada por dos tipos de personajes completamente diferentes, ¿no? Pero en principio, hasta que no leamos el texto no vamos a ver la respuesta, y eso son Alejandra y Camilo los que tienen que llevarnos, pero en principio son dos escenas muy posibles de hacer, y muy interesantes de ver. Por lo menos a mí como espectador me dan muchas ganas de ver cualquiera de estas dos versiones. Camilo, usted dijo que tenía otra idea. Sí. La otra también podría ser en el lado de los derechistas, que como están hasta la coronilla con el tema de las manifestaciones, se alegran porque llegó la pandemia. Y eso tranquiliza a la gente y no los hace salir a la calle. Y porque, como ya veían que el virus se está expandiendo en otros países, Andrés le dice a Laura, ya, pues si llega a Chile y controlas todos estos delincuentes que andan delinquiendo en las calles, tú te acuestas conmigo. Y claro, y esa sería también la otra idea. Ok, entonces aquí hay una tercera versión que es un poco complementaria a la primera, entonces no es el día 18 de octubre, pero es, vamos a decir, el día 15 de abril, ¿no es cierto? Se han decretado las cuarentenas, está todo Chile encerrado, estamos todos asustados, y este personaje, Andrés, está cobrándole la apuesta a Laura porque le dijo, tú tranquila que va a llegar esta epidemia a Chile, y va a quedar la pura escoba, y va a terminar todo el mundo encerrado y así se va a tranquilizar el país. Incluso puede ser el 21 de abril, ¿no? O fue, creo, si no me equivoco, el 21 de abril cuando iba a ser el plebiscito, se suspendió el plebiscito, oye, ganamos, ¿ah? Recuperamos el control del país, yo te dije que esto iba a pasar, y ella diciendo, pucha, yo igual no me alegro tanto de lo que está pasando porque creo que me estoy alegrando de algo malo. Ok, entonces tenemos cualquiera de estos, por decirlo así, la 1 y la 3 son una versión y la 2 es otra versión. El tipo de personaje es el que cambia, ¿no? Y por supuesto, por un lado, interesante ponerse en el lugar de estos personajes de derecha, más cuicos, a lo mejor, etcétera. Por otro lado, también es interesante que los personajes que... Andrés Funao. Por otro lado, interesante como en la versión que Alejandra y Camilo nos han contado respecto de cabros, a lo mejor más cercanos a su propia edad y experiencia, que están celebrando que se haya saqueado una panadería o una tienda o una micro o lo que sea, pero que también se alcancen a dar cuenta de que esta violencia y esta destrucción puede tener un costo como dice Alejandra, de que es una mujer pura y casta el personaje. De la actriz no sabemos nada todavía. Por supuesto, va a ser un gran desafío actoral, Alejandra. Vale. Profe, dígame, tengo amigo, una duda. ¿cuál es su duda? Si estamos haciendo el diálogo, leyendo el guión, o sea, ahora, en este contexto, el que estamos poniendo más actual, la parte de cuando dicen ya, cayó Allende, ¿tendríamos que cambiarla por algo o...? Claro. La pregunta aquí es, en el texto de Bodanovich están celebrando el día 11 de septiembre, el día martes 11 de septiembre de 1973. Eso es lo que están celebrando. En la versión de ustedes, por eso es que yo he hecho algunos guiños bien claros. He dicho, es el viernes 18 de octubre de 2019, o es el 10 de noviembre, o es el 21 de abril. ¿Eh? Entonces ahí hay una investigación que ustedes como actores tienen que hacer para seleccionar qué momento y que de alguna manera les permita
recoger, ¿no es cierto?, las circunstancias dadas. ¿Qué es lo que están celebrando Laura y Andrés en esta versión? Específicamente, no es una cosa en general, no es hubo un estallido, es hoy día fuimos a la plaza, estuvimos el viernes 18 hasta las 4 de la mañana, tirando piedras, arrancando los pacos, juntándonos con compañeros, etcétera, ¿no? O sea, estamos con la adrenalina. No sé si alguno o alguna de ustedes alguna vez fue a la Plaza de la Dignidad. O conocen gente cercana que haya tenido esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal no solo iba, sino que además pasé el Año Nuevo en la Plaza de la Dignidad. Con una orquesta de cumbia, nosotros nos tomábamos un paradero de micro, lo transformábamos en un escenario y hacíamos ahí cosas. Entonces, pasar la noche de Año Nuevo celebrando con miles de personas en ese contexto era una sensación muy loca, muy loca. Y tú caminabas unos pocos pasos, ¿no es cierto? Nosotros nos instalábamos en el paradero que está exactamente al frente del seminario con Providencia, ¿sí? A 120, 150, 200 metros de la plaza. Y tú caminabas desde nuestro paradero, que era fiesta, cumbia, colores, alegría, no sé qué, caminabas una cuadra y el ambiente era otro. Y después te metías ahí, desde la Plaza de la Dignidad, te metías ahí una cuadra por Carabineros de Chile, o por la otra donde dan vuelta las micros, ahí, y lo que pasaba ahí son otras cosas. Y ahí donde habían matado a un muchacho, o en realidad había muerto, digamos, pero arrancando Carabineros, y que se había caído en un hoyo y se había electrocutado, estaba toda la familia y los amigos de ese muchacho, le habían hecho una especie de altar, y estaban sentados en el suelo en silencio, haciendo una velatón la noche de Año Nuevo. Entonces lo que pasaba en esa esquina era completamente distinto a lo que estaba pasando si tú caminabas después 100 metros más allá por la Alameda, frente al Crown Plaza, donde estaban los piedrazos, las bombas, el gas, las carreras para arriba y para abajo. O sea, quiero decir, ¿cuál era el contexto donde ocurre esto? ¿Se entiende? Y tiene que ver con entender quiénes son, en la versión de Camilo y Alejandra, quiénes son Laura y Andrés. ¿Qué han vivido? ¿Con qué han soñado? ¿Y qué es lo que celebran cuando celebran? Entonces, cuando Laura habla de su experiencia de pecadora, entre comillas, ya haber sido una niña católica en 1967 es distinto en algunas cosas, pero muy parecido en otras, haber sido una niña católica en un colegio del Opus Dei en el Chile de los 2010. Y lo que significa ser católica, lo que significa la confesión, lo que significa el tema de los abusos eclesiásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Aparecen un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, en el ensayo que estamos teniendo en este momento, todos estamos viendo cómo Alejandra y Camilo se están enfrentando al verdadero desafío de su escena. Y además ha sido un ensayo muy bueno, para mi gusto, porque los ensayos más interesantes para mí son los que nos dejan dudas, los que nos abren opciones. La versión de derecha o la versión de izquierda de la escena, las dos son súper interesantes. Son súper interesantes. Incluso otro grupo podría tomar la otra opción. O sea, podría haber otra pareja que hiciera la misma escena contada desde el otro lado. ¿Se dan cuenta? Por decir algo, ¿no? Susana y Rafa, que estaban recién hablando de su escena. Ellos podrían, si la Alejandra y Camilo hacen la escena de izquierda, la escena de encapuchados, por decir así, la Susana y Rafa podrían hacer la versión de derecha. Y podríamos ver cómo esas cosas que permite el teatro, ¿no? O el arte, cómo personas completamente diferentes dicen las mismas palabras y viven las mismas situaciones, pero esas situaciones significan cosas completamente diferentes porque los seres humanos somos personas diferentes. O casi todos, yo no, pero el resto son todos diferentes. Alejandra y Camilo, esa es la tarea para ustedes esta semana. Sentarse a leer, no prejuiciar, no imaginarse que es mejor. Sentarse y leer las palabras tal como están escritas, pensando en la opción A o pensando en la opción B. Sentirlo. Y eso hay que mostrarlo la próxima semana, ¿no? No solo eso, ya voy a llegar al final, pero sí, es parte de lo que hay que hacer. Leerlo, escuchar a tu compañera, sentirlo en la guata, sentirlo en las orejas, sentirlo en los dedos, sentirlo en las rodillas, sentir qué pasa cuando yo digo esa frase,
Si yo, Alejandra, estoy pensando que soy una cabra que ha estado tirando piedras toda la tarde, o si yo soy una niña bien que ha estado rezando el rosario por la salud de los Pura y carabineros, casta, pura y casta. pura y casta como usted ha sabido ser durante todos estos años. Y la felicitamos mucho por eso. Atento con eso. Otro grupo, necesito de otro grupo. Bueno, también estamos nosotros. Pero somos nosotros. Nosotros, yo y mis múltiples personalidades, no, mentira. Que somos la Vicky, la Diana y la Javi. Que éramos el grupo de muchas personas, un grupo gigante. Ya, Estamos viendo la escena también de Velorio Chileno, pero la primera parte, donde ya. aparecen los cuatro personajes, Elvira, Andrés, Guillermo y Laura. Estamos viendo esa escena. Vicky, Diana, Vicky, Diana, la Javi y yo. Javiera Molina. vale. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Pero hay dos hombres en la escena y dos mujeres. Bueno, Eso nos nosotros preguntamos habíamos todos. hecho, claro, y nosotros habíamos hecho ahí un pequeño trabajo, dijimos, pucha, ya, no podemos hacer a otro hombre, porque claramente tenemos 3 mujeres y un hombre. Entonces dijimos, pero ¿por qué no hacemos una relación de lesbianas, como estamos adaptándolos como al año 2020, 2019, como a estos años, como alrededor? Entonces dijimos, ya, hagámoslo desde este lado. Entonces, ya no es Andrés, es Andrea, el personaje de Andrés. Y estábamos revisando un poco igual ahora por WhatsApp y conversando sobre las circunstancias, sobre esto de adaptarlo a la actualidad, como en qué situación se daría. Y estábamos pensando en tres alternativas. Una de las alternativas era del estallido social, que ya se había hablado mucho igual. Otra es de la pandemia, por el tema de que salieron los militares a la calle para fiscalizar y todo el tema. Y la tercera opción probable era posicionarnos como en un futuro improbable, incierto quizás, no sé, en que gana el rechazo. Entonces, teníamos esas 3 alternativas. No estoy seguro si se planteó alguna otra más. Vicky, Diana, ayuda. No eran esas 3. Entonces queríamos elegir, o sea, como que aún no sabemos, pero tenemos esas 3 propuestas. Ok. Vicky, Diana, no, la Javiera no se conectó hoy día. A ver, y esto de nuevo es para todo el curso, ¿no? Este proceso de adaptación tiene que tener en cuenta 2 elementos fundamentales de una escena, porque siempre lo que más nos importa a nosotros es el problema teatral, ¿no? Una escena es unas circunstancias dadas, pero también es un conflicto central. Volvamos al ejemplo que recién hablábamos con Camilo y... Ok, May y Camila después. Con Camilo y Alejandra. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Nos dicen, claro, el contexto puede ser la pandemia, el estallido social, ¿no es cierto? Pero la clave aquí es que aquí hay 2 personajes, en el caso de ellos 2, es un personaje de un hombre y de una mujer, que apostaron que iban a tener sexo si es que pasaba una cosa improbable. Una cosa improbable. Ya sea, dijimos, ¿no? La versión de izquierda o la versión de derecha. Improbable el estallido o improbable el control social que vino después. Pero el conflicto ocurre en el contexto, pero lo que nos interesa es el conflicto, ¿no? Lo que nos interesa es, oye, yo te dije que íbamos a tener sexo, sí, pero era una broma, bueno, no era tan broma, pero lo hacemos. Bueno, toda esa conversación incómoda y difícil, ¿no es cierto?, de una pareja que no es una pareja entre sí, sino que son 2 personas que tienen sus propias parejas y que quieren hacer algo, entre comillas, prohibido, ¿no? Eso que pasa de repente en los momentos de descontrol, por decirlo así, ¿no? La noche del Año Nuevo, los carnavales, después de un terremoto, una tragedia, ¿no? Que la gente como que se sale de sí misma y hace cosas que en un tiempo, entre comillas, normal no habrían hecho. Entonces es el conflicto. La pregunta para ustedes 4 sería,
porque yo le digo al tiro, digamos, mi intuición de director me hace decir, chuta, una escena de 4 personajes celebrando que ganó el rechazo como intuición me parece súper interesante. O sea, efectivamente me parece que nos pone en un lugar donde no estamos. Pero, al mismo tiempo, mi intuición de director me hace preguntarme, bueno, pero ¿cuál va a ser el conflicto entre estos 4 personajes? Porque noten que no todas las escenas tienen conflicto explícitamente instalado. El ejercicio es descubrirlo. Entonces, por la experiencia de haber leído la escena ustedes 4 por ahora, ¿dónde sienten ustedes que está el conflicto en esa escena? Yo creo que podría ser eh, en, en, ¿cómo se llama esto? En esta parte de que, la, de que Laura y Guillermo llegan con esta idea de sí, ganamos, pero en realidad como que, por lo menos como yo interpreté el personaje de Andrés, Andrés igual se está escondiendo un poco detrás de Elvira, porque siento que Andrés no está nada conforme con que haya existido este pronunciamiento militar en ese momento. Como por muchas como acciones que hace y dice, como que me parece como una actitud de alegría fingida, a mí por lo menos. Me parece muy interesante esa lectura, pero necesito recordarle que el conflicto es la oposición de 2 fuerzas. Que yo te mienta a ti en esta clase, por decirlo así, ¿no? Si yo te miento a ti, no necesariamente hay un conflicto. Porque si yo te miento y tú no sabes que te estoy mintiendo, no necesariamente hay 2 fuerzas en conflicto, ¿no? La escena que nos interesa es la escena donde tú te das cuenta que yo te estoy mintiendo y me confrontas. O tú te das cuenta que te estoy mintiendo y me empiezas a mentir de vuelta, y todo el resto del curso sabe lo que está pasando, pero ni tú ni yo sabemos que el otro sabe. Entonces los dos creemos que estamos ganando con nuestras mentiras, pero nuestras mentiras nos están enredando más y más y más y más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, me da la sensación de que nosotros los de entonces, perdón, de que Velorio Chileno tiene la siguiente estructura, ¿no? Hay un grupo de gente que está celebrando que pasó algo terrible, pero en realidad esa celebración va a quedar puesta un poco vacía porque lo que van a notar es que, por un lado, sus propias morales son unas morales medias complicadas, es decir, andan apostando a engañar a sus esposas y a sus maridos, y al mismo tiempo va a pasar algo terrible con sus propios hijos, digamos, y con el vecino, y con esto de andar denunciando a la gente en un momento. Quiero decir, la escena retrata algo que tiene que ver con ese mundo. No estoy tan seguro de que la adaptación de los 4, en lo que se ha dicho hasta ahora, ustedes han presentado como grupo 3 opciones, no estoy seguro que esas opciones recojan el conflicto. Son muy buenas ideas respecto de circunstancias dadas, pero por eso yo decía al principio, la adaptación de circunstancias no basta que yo lo ponga entre comillas en un lugar interesante. Esto va a pasar en Júpiter y somos marcianos. Tiene que ser un conflicto que sea importante para los personajes. Y no estoy seguro, pero es porque no lo hemos trabajado todavía. Y creo que deberían abrirse a la posibilidad de que sean otras escenas. No quiero yo echarle abajo el avión, sino que decir abrirse, porque a lo mejor yo le dije a Alejandra y Camilo, esta es la semana en que van a tener que leer varias veces y encontrarse cuál es la opción. A lo mejor ustedes leen, se juntan los 4, leen, y al tiro les aparece cuál es el conflicto y cuál es el que quieren contar. Pero me da la sensación de que está más difuso en lo que me están contando. Pero puede que esté difuso porque todavía no lo han aclarado y lo van a aclarar muy bien, o puede que esté difuso porque falta otra vuelta. ¿Se entiende la indicación? Diana, Victoria, Gracias. Patricio. ¿Tienen dudas? ¿Quieren decir algo? No, creo que no me llena. No, solamente más analizar como el mismo texto, pero es como ya un trabajo de nosotros para responder sus preguntas. Por supuesto, por supuesto.
No sé si Camila y May quieren contarnos qué es lo que están pensando. Gracias, Diana. Camila. ¿Están completamente sin micrófono? ¿No pueden hablar? Ah, La Cami encendió el micrófono, pero no se escucha, creo. y la May está con ruido. ¿De qué obra eligieron? No, Cami, no se le escucha nada todavía. Entiendo que eligieron El senador no es honorable, ¿eso es? Sí, sí, muy bien, gracias. A lo mejor, Cami, te funciona entrando y saliendo. ¿Me escucho ahora? Ahora se escucha perfecta. Cuéntenos más. Elegimos una escena de Alicia y Beatriz de la obra El senador no es honorable, ¿Sabes qué? que es de la página 47. Ya. Cuéntame, como le Pero, dice el ejercicio del Camilo y el Alejandro, cuéntanos en 2 frases de qué se trata la escena. la mamá de Lorenzo, o sea, Beatriz, Ujú. quiere como que Alicia persuada a su hijo para que no revele la verdad sobre su padre. Ajá. Muy, muy claro, muy sintético, ¿no? ¿Quiere contarnos cuál es esa verdad que no quiere revelar? ¿May? Voy a leer, espérenme que lo tenía anotado. No, pero así en general, qué es lo que había hecho el padre? No me acuerdo. Oh, pero ¿cómo no se va a acordar de la cosa más importante del mundo? Si tengo mal la memoria. Camila, ¿usted se acuerda? ¿Cami? Que usó su posición de poder, Ujú. algo así era. Vale, ¿no? Entonces tenemos este senador que todo el mundo decía que era un senador tan virtuoso y Intachable. fantástico. ¿Cómo dice? Era como un senador intachable y Exactamente, como que nadie se intachable. esperaba. Y resulta que él organizaba unas construcciones de casa y en ese proceso de que se construían las casas, resulta que la plata iba para la misma gente que era la que era, entonces ganaba la plata y había ahí un movimiento que uno decía, no es tan honorable, ¿no? Ujú. Y entonces, para ustedes, ¿cuál es la clave de la adaptación? ¿En qué sentido pueden volverlo una escena actual? La elegimos porque es una escena que se puede adaptar a cualquier época. Porque, por ejemplo, al día de hoy puede pasar que la suegra persuada a su nuera para que, a su yerna, para... No era, está bien dicho. ¿verdad? Bueno, ya. Porque no era lo que Como, quería para mi hijo, dice la suegra. profe, ya le he dicho que el humor no es suyo. Eres mala, pero acuérdate que soy Y yo el que eso, pone por las ejemplo, notas. sí, no, profe, es muy gracioso.
Es que, por ejemplo, pasa mucho en las familias muy adineradas que quieren Las nuestras. aparentar cierto estatus, ciertas cosas. Y, por ejemplo, en la misma escena se habla de una vida como muy materialista. Por ejemplo, dice así como, si él revela la verdad, va a tener una vida llena de conflictos, la gente te va a mirar mal y se pone la mamá de Lorenzo como muy centrada en ella misma, porque dice así como la gente me va a apuntar a mí, los diarios me van a apuntar a mí, bla, bla, bla. Igual se habla, es que una escena que si uno la lee a la rápida es súper como que puede pasar, pero igual tiene como muchas cosas ocultas. Por ejemplo, cuando habla de que si él revela la verdad, ella, como ella va a dejar de ser su madre y todo eso. Y siempre se habla como del amor de una madre que es incondicional y todo. Y se pone también como en jaque eso. Me quiero devolver a una cosa que usted dijo, me parece muy interesante porque ayuda mucho a entender este ejercicio. Cuando usted dice, esta escena tiene algo muy actual porque al final se trata de una madre, un hijo, una nuera, o sea, hay ciertas relaciones familiares que se nos vuelven muy fáciles de reconocer. Y de repente, más adelante, por ejemplo, si leemos una escena de Chekhov o de Ibsen, a veces por las traducciones, por el tiempo, por el lenguaje, lo sentimos como algo tan lejano, ¿no? Las tres hermanas en Moscú, en Rusia, no sé qué, pero la mejor manera de entrar actoralmente es entrar de las circunstancias dadas que sí podemos reconocer. Y entonces, todos los que estamos acá somos hijos o hijas de alguien. Muchos de los que estamos acá tenemos la experiencia de haber tenido un hermano o una hermana, o un primo o una prima más cercano. Muchos de los que estamos acá hemos tenido la experiencia de una relación de pareja, de algún tipo de romance o de amor. Todos los que estamos acá hemos tenido alguna vez la experiencia de traicionar o ser traicionados. Todos los que estamos acá hemos mentido. Todos los que estamos acá hemos sido víctimas de las mentiras de otros o de otras en algún minuto, ¿no? Entonces, todo ese universo del que nos habla la May es muy interesante porque nos apunta directamente al tipo de escena que estamos construyendo. Entonces, la idea de que sea en mi familia, ¿no? Y hoy en día, a diferencia de los años 50 en Chile, donde los senadores eran solo hombres blancos, católicos, que tenían una estructura familiar de clase alta, etc. Hoy en día, si uno mira el Congreso chileno, ¿no es cierto? Hay un senador mapuche, hay diputadas mapuches, hay diputados que fueron obreros de la construcción, hay diputados y Tata Florcita Motúa. hay diputados y diputadas que han sido artistas, ¿no? Músicos, etcétera. Entonces, ¿no? Entonces, el espectro se abre y entonces las preguntas que importan acá son, ok, el dato importante es que el senador muerto, todo el mundo creía que era honorable. Ese es el dato más importante, ¿no? Entonces ahí uno empieza a mirar, bueno, cómo se configura en la familia de hoy. Si ese senador muerto fuera hoy, con todo lo que dijo May, ¿no es cierto?, respecto de lo que significa el ser intachable, la imagen, el qué dirán, etcétera. Habría que hacerse preguntas muy sencillas, ¿no? Como del tipo, sencillas en el sentido básicas, ¿no? ¿De qué partido sería este senador hoy día? ¿Y esta esposa de qué partido sería? ¿Y qué edad tendría? ¿Y qué edad tendría la nuera? ¿No? O sea, ¿cómo se va configurando hoy? Y yo creo que han elegido una escena que tiene mucho potencial en ese sentido, en la idea de esta clase política que trata de construir una imagen de sí mismo y de sí misma, y de cómo rescatar esa clase política. Me parece una muy buena escena, May y Camila. Me faltan varias escenas por elegir. No sé si alguien más de los presentes quiere nombrar su trabajo. Ya estamos todos, me parece. Sí, tiene razón. Sí. Falta la Valeria. No la veo acá.
pero de los que estamos ya han expuesto, al grupo grande, Vicky, Diana, Patricio y Javiera, yo les dejo esta tarea de revisar entonces a los compañeros y compañeras que no están acá y que van a ver después la sesión en otra parte, también dejémosle la tarea de revisar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El final del primer acto del senador no es honorable, donde Lorenzo se entera por este personaje que le viene a contar y le revela la verdad de su padre, uno descubre qué significa para el hijo del senador, ¿no es cierto? Y como hacíamos al principio, el juego este de la eminencia médica, hoy en día el heredero político de un senador puede ser perfectamente su hija, o al revés, ¿no? O la persona con la que está hablando puede ser una mujer. Entonces también para que no sientan la limitación de qué tipo de escena. En la obra Nosotros los de entonces hay una escena muy interesante donde un profesor universitario joven va a hablar con un decano mayor para pedirle ayuda por un problema que está teniendo, y si bien es cierto ahí el contexto es el golpe de Estado del 73 de nuevo, eso uno se pregunta hoy día, ¿podría estar pasando hoy día exactamente igual? A lo mejor si a la profesora de voz o a la profesora de movimiento, imagínense que el día de mañana la echan de la universidad porque la acusan de ser primera línea, y tuviera que ir a pedirle ayuda a la decana de esta misma facultad, a lo mejor ahí sería más fácil porque somos gente a lo mejor con una sensibilidad distinta, pero imagínense que fuera eso en la escuela de Derecho o de Arquitectura, o alguna un poco más, o en Ingeniería, ¿no? Como en carreras más tradicionales, más... ¿Cómo podría eso estar ocurriendo hoy día también? La idea del paquete, ¿no? Vienen a esconder a alguien aquí a la casa, pero no sabemos quién es. Claro, en ese momento esas personas a las que escondían tenían otra connotación, pero si otra vez por decirlo así, si el 20 de octubre alguien te hubiera dicho tenéis que esconder a alguien en la casa, y no sabes quién es o qué es lo que ha hecho, ¿qué pensarías tú? Hoy día mismo, ¿no? Si te dicen que tienes que esconder a alguien en la casa, pero estamos con toque de queda, pero bueno, pero es que nos pidieron que escondiéramos a alguien en la casa. ¿De qué se trata la escena, ¿no? Todas esas preguntas son ok, aquí dice la compañera, ¿no? Ella dice un cuico, un personaje, ¿no? De a lo mejor clase alta que estudia Derecho en la Católica, que es primera línea, que hay un montón de versiones de lo mismo que pueden ir trabajándose. Muy bien, nos quedan 5 minutos de clase. Voy a explicar bien la tarea, porque la tarea que estamos haciendo tiene 2 partes, el trabajo de la semana. La primera es bien obvia, ¿no es cierto? Terminar la selección ya casi definitiva de la escena que usted va a trabajar. Y sí, yo entiendo que usted elige las palabras en función de la escritura, no se preocupe. Les voy a pedir que ustedes, cada grupo, transcriban en el computador, en un Word, ¿no es cierto?, la escena que están trabajando. Esto es muy importante, ¿no? Y esto les puede parecer completamente inútil y ocioso, pero mi compromiso con ustedes es hacerles clases igual como si estuviéramos en clases presenciales en la escuela de teatro, y enseñarles todo lo que tienen que aprender, aunque a lo mejor hoy día, porque estamos encerrados hoy en pandemia, hay cosas que son más cómodas. Hoy día en pandemia, encerrados, claro, y aquí en mi pantalla tengo el PDF, a lo mejor abrirlo, ni siquiera lo tengo que tener descargado, lo puedo buscar en Google cada vez que lo necesito leer, etc. Pero si estuviéramos en un proceso de ensayo de una compañía de teatro, usted no tendría esa opción. Usted tendría que tener su texto teatral. Entonces, van a transcribir su escena tal como está escrita por el autor, palabra por palabra, en un Word. Y yo les voy a decir algunas cosas que les van a parecer completamente arbitrarias, pero yo como profesor enseño unas ciertas cosas para el teatro, y después ustedes como estudiantes las toman, las dejan, las abandonan en el futuro. Por hoy día están en mis manos, jajaja. Lo van a transcribir en el programa que usen como procesador de texto. Yo voy a decir Word, pero se entiende que es cualquier procesador, en un procesador de texto, en un Word, en tamaño carta, en letra Arial número 12. ¡Uy, qué pesado el profe! Nos obliga a hacer, porque yo les pido que lo hagan en letra Arial número 12. Bueno, precisamente porque el profe es pesado.
pero además de eso, porque el texto teatral tiene que ser un texto útil para ensayar. Y a veces usted está ensayando y todavía no se sabe todo el texto y necesita tenerlo en la mano. Entonces yo necesito que usted tenga un tamaño de hoja que pueda tener en la mano y no se le caiga. Entonces usted hace ese tamaño legal que mide como 30 centímetros, ese es un papel que le va a molestar en la mano. Incluso el tamaño oficio es un tamaño grande que a veces molesta. En cambio el tamaño carta es un tamaño que usted puede tener en la mano, lo puede meter al bolsillo, lo puede estar sacando, mirando, dejando encima de la mesa y no le va a molestar. ¿Por qué la letra Arial? Porque la letra Arial es un tipo de letra muy redonda, que no tiene palitos, ni filigranas, ni ningún tipo de diseño raro, y entonces es una letra muy fácil de leer. ¿Por qué tamaño 12? Porque si la hace muy chiquitita, no, pongámosle calibrí 8 y así ocupamos menos papel. Claro, ecológicamente puede ser bueno, pero en el momento en que usted lo tiene en la mano, usted tiene una letra fácil y en un tamaño que incluso una persona discapacitada como yo, que usa lente, puede mirar y no tener que estar, espérate, ¿qué es lo que me toca decir a mí ahora? No, no veo, es que no me acuerdo, es que no, es una letra que sea de un buen tamaño. La compañera Camila me pregunta si puede ser escrito en un cuaderno. Efectivamente, hay actores y actrices que acostumbran a transcribir a mano sus textos. Eso es muy bueno porque le permite a usted memorizar los textos mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el cerebro y el cuerpo. El hecho de escribir a mano te obliga a pensar en las palabras sin pensar en las palabras. ¿Entiendes lo que quiero decir? Para yo escribir la letra A mano, esto es una verdad, vamos a decirlo así, neurocientífica, ¿no? Cuando yo escribo la letra A mano sobre un papel, tengo que conectar miles de neuronas para conectar la idea de la letra A con la letra A, con mi ojo, con mi brazo, con los músculos, con la mano, con todo lo que necesito para escribir la letra A. ¿Sí? Cuando yo aprieto la letra A en el computador, solo uso una neurona, que es la que mueve el dedo, digamos, ¿no? Entonces, escribir a mano nos ayuda a memorizar mejor el texto. Ahora, en el caso de Camila, ahora estamos en un ejercicio donde usted tiene un personaje y una compañera que tiene otro personaje y probablemente su escena va a ser solo un par de páginas. Escribir en un cuaderno, en su caso, sabemos que es más difícil. Estoy todavía respondiendo la pregunta de Camila, denme un segundo. En el caso de escribirlo a mano, esta escena a lo mejor a mano puede ser fácil, pero si estuviéramos haciendo La Orestiada, que son 3 obras juntas, transcribir a mano todo el texto, transcribir copias para todo el elenco, sería un trabajo mucho más largo a lo mejor que ensayar la obra misma. Entonces yo por eso lo que les pido es, y lo que yo enseño a los actores y a las actrices es a transcribir sus textos en Word, letra 12, Arial, para que así tengan fácilmente copias guardadas y que se pueden volver a imprimir en el caso que se necesite. Entonces la primera tarea es tener una copia del texto y yo propongo que la transcriban y no simplemente impriman el PDF que viene, porque a veces el PDF que está en internet, la letra es muy chica, no se ve bien, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de la tarea de la semana es que ya necesitamos que graben la primera versión de su adaptación. Como decía Susana y Rafael hace un rato, hay que cambiar unos pequeños tiempos verbales, hay que hacer una adaptación donde dice ejército, poner carabineros, son pequeños cambios, los menos posibles por ahora. La pregunta de Susana es, si ya tengo uno impreso y lo he rayado mucho, ¿puede ser la transcripción con los cambios o lo cambio en el papel? La primera transcripción, por supuesto, es la original y después la vamos a ir cambiando. Si usted, cada vez que hay 2 tipos de actores y de actrices, y aquí yo no me meto en los toques de cada uno. Hay actores y actrices para los cuales el texto rayado es la mejor forma de trabajar, porque no solamente se acuerda de lo que dice, sino que se acuerda que la flecha lo hizo acordarse que el objetivo, y usted en un ensayo descubrió, y entonces hay gente que necesita acordarse también de sus propias rayas. Hay otro tipo de persona que el desorden le pone muy mal y necesita que el texto siempre esté impecable, entonces hay gente que prefiere, cada vez que hace un cambio, prefiere imprimir la página de nuevo y reemplazarla. Esa parte es la que usted tiene que descubrir, ¿no? Susana, Rafael, Benja, Camilo, ¿qué tipo de actor eres tú?
qué tipo de actriz eres tú y cómo te funciona mejor. Si le funciona rayar, raye. Si a la segunda semana le ha hecho tanto raya el texto y ya no sabe ni lo que es el personaje, hágalo de nuevo. Eso es una opción personal y aquí cada una y cada uno de ustedes tiene que descubrir su propia manera de hacer este oficio. Yo estoy entregando las herramientas generales, pero hay algunas que son muy específicas. Lo que decía, la gran tarea de esta semana es que cada pareja o cada grupo grabe una primera versión de lectura de la adaptación de la escena. En el caso de Alejandra y Camilo, por ejemplo, nos van a subir una versión donde están leyendo ya la decisión de si estos son los personajes de clase alta o los primera línea. No sé si son exactamente la manera en que ellos lo entienden, pero se va a explicar la posibilidad, ¿no? En el caso de May y Camila, por ejemplo, ¿cuáles son exactamente los mínimos cambios que hubo que hacer para que esta familia del senador haya pasado del año 52 al año 2020? Eso es todo lo que importa. Son esos pequeños cambios los que andamos buscando. Y de todo eso, entonces, graban, como saben grabar y subir a YouTube, la versión de cada grupo. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Pato. Profe. Oiga. Camilo, Isidora. ¿Isidora o Camilo? No, hasta el momento nada. Ah, ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Hasta cuándo se puede subir el video? Ojalá antes del domingo para que yo los alcance a ver antes de la clase. O sea, ojalá antes del viernes, para que me den el fin de semana para revisar, porque yo necesito ahí, me paso una cantidad de horas que ni se imaginan revisando videos para ustedes. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Vale. Esto es ensayar en el teatro, ¿ah? Esto es sentarnos a hablar de una escena y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y sacarle 1000 vueltas y por supuesto cada actor y cada actriz tiene que pensar en su propia escena, en su propio personaje y seguir haciéndose las preguntas y seguir trabajando. Así es que ahora viene una semana de trabajo práctico, ustedes tienen que lograr sacar esa versión que nos van a leer y yo les pido el domingo, igual que yo, vean las escenas de sus compañeros y sus compañeras, no se queden solamente con la satisfacción de haber grabado su propio ejercicio, sino que vean lo que hicieron los demás, para que cuando yo comente el lunes, usted también sepa de lo que estamos conversando. Pues si yo le digo al Camilo, está súper bien, ojalá tú sepas por qué está bien, y si yo le digo, está súper mal, ojalá tú entiendas a qué me refiero con que está mal, y no que es solamente como la opinión del profe. ¿Ok? Ya. Muchas gracias por todo, a todas y a todos. Seguimos trabajando. Hay mucho por hacer. Ánimo. Saludos. Desconéctense cuando quieran. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense usted también. Linda semana. Gracias, profe. Gracias a usted, Pato. Chao, chao.